Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie de termodinámica para ingenieros, específicamente en lo correspondiente al módulo 1, en la parte de conceptos básicos. Solo a manera de repaso, en el video 2 exploramos el contenido que muestra el recuadro azul, y ahora nos corresponde hablar de otras cosas. Vamos a hablar de sistema y entorno o alrededores, de los tipos de sistemas, de los puntos de vista de la termodinámica, tanto microscópico como macroscópico. Vamos a explorar las formas de energía. Existen energías microscópicas y energías macroscópicas. Y eso es lo que tenemos para este tutorial. Comenzamos. Sistema. El concepto de sistema es súper importante en termodinámica porque es donde enfocamos toda nuestra atención y se define como cualquier cosa que deseemos estudiar. A lo mejor al momento de decir cualquier cosa resulta bastante pobre a manera de concepto, pero para efectos de la explicación que les voy a decir, el esforzarme en explicar ese cualquier cosa nos va a resultar bien. Entonces, como estamos en termodinámica, necesitamos hablar entonces de sistemas termodinámicos. Y dice que es una porción del universo que es objeto de análisis. Esta definición supone una frontera entre lo que representa el sistema y el resto del universo. Que está a esa frontera, pues también se recibe el nombre de entorno o alrededores. No a la frontera, sino a lo que está después de la frontera misma. Entonces, bueno, supongamos que tenemos un arreglo cilindro-émbolo como el que se muestra. Va a ser muy común aquí en termodinámica que veamos este arreglo que tiene un cilindro y tiene un émbolo que tiene la posibilidad de desplazarse hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en ese arreglo, lo que nos interesa realmente, la cosa que deseamos estudiar o el sistema, es la sustancia A y la masa de sustancia A que está experimentando cambios dentro de ese arreglo cilindro-émbolo. Entonces vamos a identificar las cosas que se ven en este arreglo. Existe una frontera o superficie de control, que es lo que separa al sistema de los alrededores. Entonces, la interfase entre lo que es el sistema, que en este caso va a ser la sustancia A, y la pared del cilindro y la del émbolo, representa lo que es la frontera del sistema o la superficie de control. Fíjense que existe aquí en esta parte donde hay posibilidad de que ingrese masa o de que salga masa. No es propiamente una frontera física, pero establecemos que allí va a haber una frontera que ya la vamos a descifrar o la vamos a explicar qué es, cómo se llama. Entonces, los tipos de fronteras tenemos las fronteras reales, que son las paredes del cilindro, ¿sí? Porque son reales, porque son tangibles. Y hay fronteras imaginarias, como la que me referí hace un instante, donde está el ingreso de la masa o la salida. Entonces, en este punto, la superficie, el límite no existe, no es tangible, pero se considera como si existiera. ¿Ok? Luego tenemos el tipo de frontera adiabática o diatérmica. Las fronteras adiabáticas o diatérmicas tienen que ver con la capacidad de esa frontera de permitir el paso o de impedir el paso de la energía en forma de calor. Entonces tenemos dos. Me voy a referir primero a las diatérmicas, que es la parte baja del émbolo. Fíjense que se denota como un recuadro vacío, y entonces la energía puede pasar a través de ella en forma de calor y generar los cambios o transformaciones asociadas a esa cantidad de energía que se transfiere. Y luego están las fronteras adiabáticas, ¿ok?, que impiden el paso de la energía en forma de calor. Es común que la veamos como
eh, un límite, o sea, un recuadro acá, y con estas líneas a 45 grados que indican que es como es sólido, que impide pues el paso de la energía, en este caso, que es lo que nos estamos refiriendo. Luego tenemos paredes fijas y tenemos las paredes móviles. Fíjense que en la medida que el émbolo se mueve, la frontera, o sea, la interfase entre la sustancia A y el émbolo se mueve junto con el émbolo. Entonces a eso le vamos a llamar una frontera móvil. Entonces podremos decir que en termodinámica el universo siempre se compone de dos partes. Siempre. Quiero puntualizar que el usar la palabra siempre requiere un cuidado especial en ingeniería. ¿Ok? Entonces, pero en este momento yo puedo decir con absoluta firmeza que el universo tiene dos partes. Primero, el sistema o la porción del universo que nos interesa a nosotros, y lo que queda, el resto, a lo que vamos a llamar entorno o alrededores. Bien, vamos a hablar de los tipos de sistemas. Están los sistemas cerrados, y la connotación de cerrados es que son cerrados en cuanto a la masa. Entonces son sistemas que pueden intercambiar energía, pero no pueden intercambiar masa. Y la energía la intercambian en cualquiera de sus dos mecanismos, en forma de calor o en forma de trabajo. Bueno, vemos aquí una representación de un arreglo cilindro-émbolo que va a ser muy común y que lo vamos a trabajar en este curso con una frecuencia que podríamos decir que van a llegar a fastidiarse de este arreglo. Y la aplicación industrial más conocida, más típica del cilindro émbolo, que viene siendo los pistones moviéndose en los cilindros de un motor de combustión interna. ¿Okay? Luego tenemos otro tipo de sistema que vamos a llamar sistemas abiertos, y son abiertos porque estos son abiertos en cuanto a que tienen la posibilidad de que a través de ellos, a través de la superficie de control, pase, además de energía, pase masa. Entonces se caracteriza por intercambiar masa con los alrededores y se le llaman volúmenes de control. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante, cuando yo me refiera a sistemas, solamente a sistemas, me voy a estar refiriendo a sistemas cerrados, y cuando me refiera a volúmenes de control, me voy a estar refiriendo a sistemas abiertos. Hay un caso bien particular de sistema cerrado, y es que se llama el sistema aislado, y es el sistema que es cerrado en cuanto a todo. O sea, no permite ni intercambio de energía, ni en forma de calor y trabajo, y tampoco permite el intercambio de masa. El ejemplo que yo les puedo dar con mayor honestidad o con mayor seguridad de sistema aislado es el universo. Es gigantesco el sistema que estoy señalando, pero es el único que puedo realmente decirle que sin duda alguna es un sistema aislado. ¿Por qué es un sistema aislado del universo? Bueno, porque fuera del universo no hay más nada. Si no hay más nada fuera del universo, no hay masa ni energía que vaya a querer entrar o salir, atravesar la frontera del universo que si existiera. ¿Ok? Entonces, para mí el concepto, el ejemplo característico de sistema aislado es el universo. Los invito a ustedes a participar y que me digan algunos ejemplos de sistemas aislados si lo conocen, y a lo mejor puede ocurrir que ustedes se refieran a un sistema aislado que es aislado, se puede considerar aislado en una determinada fracción de tiempo. Eso también es válido. Bueno, pero los escucho y los invito a que participen. Bien, vamos a hablar de los puntos de vista de la termodinámica. El primero de ellos, el punto de vista microscópico. Dice que analiza los sistemas desde adentro. Esto se refiere a las partículas que conforman el sistema, sus interacciones y movimientos. El punto de vista microscópico de la termodinámica da origen a lo que conocemos como la termodinámica estadística. Y dice que lo estudia desde adentro porque lo que se estudia son las interacciones entre las partículas que componen el sistema.
Entonces, la característica de este sistema es que tiene tan pocas partículas que la distancia entre ellas es lo que interesa. Las interacciones y, y toda la transferencia de energía que haya entre las partículas que conforman el sistema. Luego tenemos el punto de vista macroscópico. Este punto de vista analiza los sistemas ya no desde dentro, sino desde afuera. Y esto es considerando el sistema como un conjunto, observando las causas y efectos de sus interacciones con los alrededores. Y este es el punto de partida de la termodinámica clásica. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? En el caso del punto de vista macroscópico es que el sistema tiene tantas partículas que medir las interacciones entre las partículas que componen el sistema es imposible. Entonces, vamos entonces a lo que se conoce como valores promedio de cada una de las propiedades o variables que definan el sistema. Y esas variables las podemos medir desde afuera gracias a la invención de dispositivos de medida, llámese termómetro para medir temperatura, manómetro para medir presión, caudalímetro para medir tasa de flujo volumétrico. ¿Okay? Vamos a hablar ahora de las formas de energía. Están las formas macroscópicas y las posee un sistema como un todo en relación a una referencia exterior. Ya voy a explicar un poco eso de la referencia exterior. Se encuentran dentro de las formas macroscópicas de la energía cinética, potencial, eléctrica, magnética y elástica. Estas tres últimas no forman parte del objetivo de este curso: la eléctrica, la magnética y la elástica. Y no es que las esté despreciando, estas tres formas de energía, sino que cada una de estas formas de energía constituye una línea de conocimiento. Estoy seguro que en el pensum de ingeniería, cual sea la ingeniería que ustedes estén cursando, van a tener alguna materia que se llame electrotecnia, instalaciones eléctricas, máquinas eléctricas o algo similar. En su curso de física seguramente van a ver un apartado que se refiera a magnetismo y electromagnetismo, y en los cursos de dinámica estática, resistencia de materiales y diseño mecánico van a desarrollar los efectos elásticos de los cuerpos. ¿Okay? Entonces estas tres formas no mecánicas de la energía se van a ver en otros cursos que lo van a ver ustedes más adelante. ¿Ok? Entonces, tomemos como ejemplo este vehículo que está subiendo por ese plano inclinado. Entonces, con ocasión de que el vehículo va subiendo ese plano inclinado, va cambiando tanto la velocidad como la altura. Entonces se podría considerar que si tenemos un sistema de referencia en un punto estático exterior a lo que viene siendo el sistema, que para nosotros ahorita el sistema es este vehículo, entonces ese cambio en la velocidad y ese cambio en la altura se van a considerar, o se va a suscitar, va a provocar una variación de la energía cinética del vehículo respecto del sistema de referencia y una variación de la energía potencial respecto del sistema de referencia. Un caso característico para observar la variación de energía potencial se encuentra en un elevador. Cuando un elevador va de un piso A a un piso B, ese movimiento, ese cambio de altura respecto o visto el elevador desde un punto exterior al elevador, pues puede entonces evaluarse con ocasión de ese cambio de altura, se puede evaluar una variación de energía potencial. Es un ejemplo bastante característico. Bien, entonces las formas de la energía tenemos las formas microscópicas. En las formas microscópicas tiene que ver con la estructura del sistema y su actividad molecular. En conjunto constituye lo que vamos a llamar energía interna. Se denota con la letra U. Y dentro de la energía interna encierra 4 formas de energía. ¿Okay? La primera de ellas es la energía sensible y está relacionada con la energía cinética de las moléculas y se mide a través de la temperatura. ¿A qué se refiere esto? En la medida que un sistema, una cantidad de una sustancia cualquiera, sus partículas tienen mayor actividad, pues chocan más, y al chocar más producen histéresis, y esa histéresis va a generar que se eleve la temperatura. Entonces, esta es la primera forma de energía.
Y se llama energía sensible porque cuando existe una variación de temperatura es posible sentirla o notarla a través de del tacto, ¿no? La otra forma de energía se llama energía latente y está relacionada con la fuerza de atracción de las moléculas, las cuales dependen de la fase en la que se encuentren. Y es válido para sistemas homogéneos en estructura física. En esta primera serie tutorial no vamos a hablar de mezclas ni de sustancias compuestas ni de nada de esto. Vamos a hablar siempre de sistemas homogéneos. En la serie 2 el primer tema sí es mezclas y combustión, que es el caso característico más importante en ingeniería de las mezclas, ¿no? Entonces, la energía latente tiene que ver con la fase y la fuerza que tengan los enlaces de las moléculas para mantenerse unidos. Eso da esa fuerza de atracción, permite entonces que ocurra la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Hay una tercera forma de energía y es la energía química, y está asociada a los enlaces atómicos, los cuales pueden destruirse en reacciones químicas para formar otras moléculas. El proceso característico de la energía química es la combustión. ¿Qué es esto? Si supongamos que tenemos una cantidad cualquiera de algún combustible, llamémoslo por ejemplo gasolina, y lo ponemos a interactuar con oxígeno y un elemento ignitor, alguna chispa, ese combustible tiene la capacidad de detonar y de arder, entonces se consume todo y se convierte en otra especie. Entonces el proceso de combustión, ¿qué ocurre? Hay liberación de energía en forma de calor y la gasolina deja de existir para existir como otros compuestos que ya veremos, pero es dióxido de carbono, agua y nitrógeno, ¿no? Y otros elementos, pero eso lo vamos a ver luego con bastante detalle porque es un proceso súper importante en ingeniería. La cuarta forma microscópica de energía es la energía nuclear. Se refiere a los enlaces dentro del mismo átomo. Y nosotros en este curso introductorio de la termodinámica no vamos a estudiar nada de energía nuclear. No forma parte del objetivo de este curso. ¿Por qué? Bueno, porque la energía nuclear es toda una rama de conocimiento y tiene su propia ingeniería. ¿Ok? Entonces, para efectos de este curso de introducción a lo que es la termodinámica, no vamos a hablar de ningún detalle de la energía nuclear. Ok, si hacemos un resumen, podemos entonces decir que la energía, hay formas microscópicas y formas macroscópicas. Estas son la energía, entonces puede ser la energía interna, la cinética y la potencial, se le llaman formas mecánicas de la energía, y el resto, la eléctrica, magnética y elástica, se les conoce como formas no mecánicas de la energía. ¿Ok? Entonces, tenemos mecánicas, las no consideradas en este curso, o no mecánicas, la interna, y la mecánica y las no mecánicas corresponden a la forma macroscópica de la energía. Dicho esto, podemos decir que la energía está contenida en el sistema que se elija. ¿Ok? ¿En qué parte del sistema? En la masa de la sustancia. Entonces, esa energía se va a cuantificar en un momento dado y solo puede transferirse mediante dos mecanismos. Disculpen que repita estos mecanismos tantas veces, pero es que es súper importante porque la gente suele confundirlo y trae unas consecuencias bastante malas al momento de hablar primero y al momento de resolver ejercicios, ¿no? Entonces, los dos mecanismos de transferencia de energía son calor y trabajo. Calor es la energía que se transfiere cuando existe una diferencia de temperaturas únicamente, y trabajo son el resto de formas como se transfiere la energía. ¿Ok? Con la característica fundamental de que tiene que haber un desplazamiento asociado a una fuerza. Bien, hemos cubierto los contenidos que teníamos para este video tutorial. Es todo. Si te ha gustado, regálame un like y activa las notificaciones y suscríbete al canal. Es todo. Gracias.